para que vivamos en Él. Reflexiones sobre las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, hoy Viernes Santo, reflexionamos todos juntos en este día de profundo dolor y de profunda tristeza, pero un día también de esperanza y de gozo. Hoy el Señor Jesús nos dice, queridos hermanos, desde la cruz a todos nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este Jesús, el Verbo encarnado del Padre, desde toda la eternidad, nos dice a todos de una manera muy especial que su Padre nos perdone desde la cruz. Queridos hermanos, este mismo Jesús, que tantas veces había pasado su vida enseñándonos como el gran maestro, hoy nos da una lección desde la cruz y nos dice que su Padre nos perdone. Y estas palabras, queridas hermanos y hermanas, están dirigidas a cada uno de nosotros para que podamos entender que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos en todo momento y en toda circunstancia. Jesús es el Hijo del Padre. En 2 oportunidades importantes de su vida, el Padre se manifestaba públicamente diciendo lo siguiente: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenle. En el bautismo y en la transfiguración. Hoy, queridos hermanos, Viernes Santo, el Señor intercede por sus enemigos, se convierte en el abogado de sus enemigos y se dirige a su Padre diciendo: Padre. No se dirige diciendo Señor o Dios, dice Padre. Padre que encierra en sí muchas cosas. Padre es una palabra que significa mucho para nosotros. Es una palabra tierna, es una palabra dulce y es una de las mejores maneras con las que nosotros nos podemos dirigir a Dios, diciéndole papá. Y Jesús de la misma manera se dirigió a su Padre diciendo Padre, como quien diciéndole: yo que he perdonado a estos hermanos míos muriendo en la cruz, ahora te toca a ti demostrarte o mostrar tu misericordia, mostrar tu ternura, mostrar tu amor. ¿Y cómo mostrarás tu amor y tu ternura? Perdonándoles a todos estos hermanos míos que me han condenado a muerte, que me han hecho sufrir, que me han torturado, que me han crucificado, me han clavado con la lanza en el costado. Perdónalos, Padre. Y la segunda palabra que dice el Señor es perdónalos. Perdónalos a estos hermanos míos. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús como que intercede por estos enemigos suyos. Intercede por Pilato, intercede por los sumos sacerdotes, intercede por aquellos que lo abandonaron y lo dejaron solo en la cruz, intercede por aquellos que al pie de la cruz estaban repartiendo sus vestiduras, intercede por aquellos que lo insultaban, intercede por aquellos que lo estaban calumniando, intercede por aquellos que verdaderamente lo estaban atormentando. Por eso, queridos hermanos, este acontecimiento de Padre, perdónalos, sin duda fue una de las grandes predicaciones. Jesús, con estas palabras, convirtió
al soldado, al centurión, en la que dijo públicamente, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, muchos se golpearon el pecho como signo de arrepentimiento por haber condenado injustamente a Jesús, por haber condenado a muerte a alguien que había pasado por este mundo haciendo el bien. Por eso, hermanos, nosotros también nos tenemos que sentir debajo de la cruz. De repente muchas veces lo hemos insultado al Señor, lo hemos condenado a muerte, insultando a su esposa, la iglesia, insultando y maltratando a ese cuerpo místico fundado por nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y ahora Él está intercediendo por nosotros diciéndonos, Padre, perdónalos. Tercera palabra que dice el Señor en esta primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como que si el Señor Jesús quisiera justificar, queridos hermanos y hermanas, la falta de sus enemigos. En verdad, sería imposible justificar y excusar a Pilato. Sería imposible excusar a los que se ensañaron contra el Señor Jesús, aquellos testigos falsos que perjuraron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo hace, excusa a sus enemigos, para que el Señor se muestre totalmente misericordioso. Por eso dice Él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y San Pablo dirá, si estos hubieran sabido quién era el Mesías, nunca lo hubieran condenado a muerte. Por eso, hermanos, qué difícil es perdonar a nuestros enemigos. El Señor Jesús sí lo ha demostrado de una manera clara y precisa. Y nos deja a cada uno de nosotros una gran enseñanza de cultivar siempre el perdón. Yo como sacerdote en mi despacho parroquial me encuentro con tanta gente que viene golpeada, adolorida, sufriendo, hasta derramando lágrimas, por haber experimentado la traición del esposo, la traición de un amigo o de una amiga, con la intención de nunca perdonar. Y muchas veces te responden diciendo que Dios los perdone y que yo no los puedo perdonar. Olvidamos lo que el Señor Jesús nos lo ha dicho siempre, queridos hermanos, que tenemos que perdonar siempre. Recordemos lo que dijo Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y por eso nosotros también tenemos que tener la disponibilidad de perdonar siempre a nuestros enemigos. Querido hermano y hermana, tú esposa y esposa, esposo y esposa, que de repente estás peleada o estás peleado. Ahora esta Semana Santa, este es Viernes Santo, es un tiempo preciso para reconciliarnos entre los unos y los otros. Tal como rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Que experimentemos en lo más profundo de nuestro ser el perdón de Dios. Por último, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha confiado a su amada la Iglesia, a su esposa, el ministerio de perdonar los pecados, del ministerio de la reconciliación. Por eso en este tiempo aprovechemos para reconciliarnos con Dios Padre, que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Cuánta enseñanza maravillosa podríamos encontrar, hermano y hermana, en aquella parábola del Hijo Pródigo. El Padre esperando, con esperanza, que el Hijo en algún momento de la vida retornaría a la casa paterna. Y efectivamente fue así. El Hijo retornó. ¿Y qué hizo el Padre? Llenó de abrazos y de besos y le dijo, estabas muerto, has vuelto a la vida. Estabas perdido, te he vuelto a encontrar. Hoy Jesús, queridos hermanos, intercede por nosotros definitivamente. Intercede por nosotros que somos pecadores. Y dice desde la cruz, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz oyó Jesús la voz del ladrón que estaba a su derecha, una petición inesperada. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Si hubiéramos sido nosotros, quizá le hubiéramos dicho a ese hombre, pero es ahora, después de tantos años, ahora que ya te está cogiendo la muerte. Sí, me voy a acordar de ti, pero por lo menos tendrás que reparar tus pecados de alguna manera. Pero Jesús le dice, queridos hermanos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta actitud de Jesús nos revela lo que es su corazón. Gran perdonador es Jesús. Jesús nos dice en esta actitud, queridos hermanos, que Dios será todo lo sabio que querramos. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, pero tiene un defecto del que nunca se va a corregir jamás, y es que Dios tiene mala memoria. Se ha olvidado de los pecados de este hombre y en un instante le perdona todo. Algo análogo le sucede a la mujer pecadora que derrama perfume y lava los pies de Jesús. Ante la mirada atónita de los que le rodean, Jesús no le recuerda su pasado escandaloso a esta mujer, solo le dice, mujer, tus muchos pecados son perdonados porque has manifestado mucho amor. Igualmente recuerdan ustedes aquel pasaje de la Sagrada Escritura que Jesús nos dice, cuando el hijo pródigo cae en la cuenta de su estado de postración y decide regresar a la casa de su padre, ensaya un discurso todo él cuajado de humildad. Yo le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Pero cuando el hijo está llegando a la casa de su padre, el padre ya lo ve y sale corriendo a su encuentro, lo llena de abrazos y besos. Para ese momento y en un instante, el padre se ha olvidado de los pecados de su hijo. Y ante la mirada atónita de los siervos, el padre ordena hacer una gran fiesta para celebrar el regreso del hijo. Jesús, querido hermano, no tiene memoria como la nuestra. Jesús olvida y hasta olvida que ha perdonado. En este tiempo de Cuaresma, especialmente en esta Semana Santa, pidámosle al Señor y a nuestra Madre la Santísima Virgen las virtudes de este santo ladrón, gran confianza en su gran misericordia y profunda humildad para reconocernos a nosotros mismos como hombres frágiles y llenos de debilidades. Este hombre en la cruz manifiesta una confianza omnímoda en Jesús. No le dice a Jesús, Jesús, si tú quieres o si tú puedes, acuérdate de mí. Tiene un aplomo desconcertante, le dice, acuérdate, sé que eres bueno, acuérdate de mí, pero no se atreve a decirle, tómame como parte de tus servidores. Solamente le dice, recuerda que yo te estoy pidiendo algo. Le está diciendo a Jesús, no me considero digno de ser parte de tu reino. Y Jesús le da lo que no le pide, el reino eterno. Es Semana Santa, queridos hermanos, y Dios nos ofrece su perdón a todos nosotros. Todos nosotros somos hombres frágiles, somos pecadores. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Jesús estaba escuchando de labios de este ladrón una sublime petición. Una sublime,
porque este hombre está manifestando una gran fe en este momento de dolor. Le estaba diciendo a Jesús: mira, Jesús, soy el único que te confiesa. No puedo hacer nada, pero te reconozco como mi Señor. Todos te quieren ver muerto, pero yo te confieso como mi Rey y mi Señor. No te pido gran cosa, solo te pido que cuando vuelvas en tu reino, que tardarán años, tardarán siglos quizá, pero te pido que en ese momento solo me mires con amor, aunque no me metas en tu reino. Que esta actitud, queridos hermanos, de este ladrón, nos ayude a acercarnos con confianza y humildad al sacramento de la confesión, especialmente en nuestros días de Semana Santa. San Juan Crisóstomo llamaba a este ladrón gran ladrón, porque no solamente había robado a ricos, a pobres, o no sabemos a cuántos habría robado, sino robó al mismísimo Dios. El robo de su vida, robó el cielo. Dios se deja robar de aquellos que acuden con confianza y humildad al sacramento del perdón. Tú y yo, queridos hermanos, estamos necesitados de este perdón. Anímate en estos días a acudir al sacramento de la confesión, que el Señor también a ti te pueda decir, como a la mujer pecadora: tus muchos pecados son perdonados porque has tenido mucho amor. Amén. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Estamos ante la palabra de Dios, y si fijamos nuestros ojos en el capítulo 19, versículo 25 en adelante, la palabra de Dios nos dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Esta palabra de Dios, que es palabra eficaz, palabra viva, palabra que se aplica a nuestra vida también, pues nos enseña mucho. Vemos que la atención de Jesús no se dirige, en este caso, a María, la mujer de Cleofás, la hermana de su madre, ni a María Magdalena. Se dirige a su madre y al discípulo amado. Y cuando se dirige a su madre, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Al dirigirse con estas palabras, la Iglesia ha interpretado que no solamente se refería que Jesús se dirigía específicamente a Juan, sino a todos aquellos que se iban a constituir en adelante discípulos de Jesús, aquellos que son miembros de la Iglesia, porque Jesús la constituye madre de todo creyente, madre de la Iglesia a María Santísima. Si seguimos adelante en la lectura de este pasaje bíblico, la atención de Jesús en ese momento tan difícil, en ese momento de agonía, se dirige también al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. Lo invita a él a acoger a María como su madre, y en esa invitación también se hace extensiva, o va extensiva a todos nosotros, que, como decíamos, nos vamos a constituir en discípulos de Jesús. Pero ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser aquel que está siempre junto a Jesús? Ser discípulo de Jesús significa, pues, ponernos a sus pies, arrodillarnos y dejarnos enseñar por Él, atenderlo, escucharle, pues aprender de Él en cada momento. En el discipulado se necesita saber escuchar. Y Juan Evangelista, pues, es uno de los que realmente aprendieron muy bien la lección de Jesús, lo siguieron hasta el final. Y el discipulado
o el verdadero discípulo no solamente escucha la palabra, sino que también la pone en práctica. Y ante estas palabras que Jesús le dirige a Juan el evangelista, el discípulo amado, he ahí a tu madre, dice que como respuesta el discípulo desde aquella hora la recibió en su casa. Recibir en la casa de nuestra vida, en la casa de nuestra existencia, a María Santísima es el llamado que Jesús también nos hace a nosotros, para constituirla nosotros como nuestra madre, madre amorosa, madre bondadosa, intercesora, poderosa. Sabemos, y si también leemos en otra parte de las Escrituras, lo que hace María Santísima a petición suya, pues a la observación de que faltaba vino en las bodas de Caná, Jesús hace un milagro. ¿Cuántos milagros puede hacer Jesús por intercesión de su madre? María Santísima también podemos considerarla, y es en sí una verdadera discípula, porque supo escuchar la palabra de Dios, palabra que la meditaba, palabra que la llevaba en práctica, palabra que constituía parte de sí también. Esta obediencia a la palabra pues la llevó a ser fiel hasta el momento. Ella siguió a su hijo hasta la cruz, allí donde el dolor pues también la hacía partícipe a ella. Se cumplían las palabras de Simeón cuando le dice: una espada te atravesará el alma. Al ver a su hijo clavado en la cruz, ensangrentado, coronado de espinas, pues hostilizado por los soldados y por toda la muchedumbre que había pedido su crucifixión, pues sentía el dolor, compartía este dolor en la cruz María Santísima. Hoy ella se constituye en intercesora también de tantas madres. La madre de madres pues se constituye en intercesora de tantas madres sufrientes que existen en el mundo, a causa de la injusticia, a causa de la enfermedad, a causa de tantas situaciones que han sido resultado porque el ser humano ha querido dejar de lado a Dios. Hoy día estamos invitados, queridos hermanos, pues a acudir a Dios por María, a Cristo por María. Pues en la vida de los santos, de aquellos que han sido muy amigos de Dios, muy cercanos de Dios, el papel de María siempre ha sido también en ellos muy cercano. Todos los santos le han tenido una especial devoción, un cariño entrañable a María Santísima. Han sabido y han constituido en ella, todos los santos, aquellos que han sido amigos cercanos de Jesús, han tenido una devoción especial a María Santísima, su madre. La han querido, ella para ellos ha sido como la estrella que guiaba hacia Jesús, que los guiaba hacia Jesús. Nosotros, a ejemplo de estos santos, pues también constituyamos a María primeramente como nuestra madre, como nuestra intercesora, como aquella que nos defiende, como aquella que en nuestras angustias y dificultades está presente. A Cristo por María llegamos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. A partir del mediodía se oscureció todo el territorio hasta la media tarde. A media tarde Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, mis queridos hermanos, está en la cruz cuando dice esta palabra. Su cuerpo está lacerado, sus manos y sus pies atravesadas por unos clavos. Su cabeza está coronada de espinas, su fama está por el piso. Y todo esto luego de haber sido traicionado
por uno de los que se decía su amigo. Después de haber sido negado por aquel que le dijo: aunque todo el mundo te abandone, yo jamás te dejaré. Después de haber sido acusado falsamente, después de haber sido condenado de manera injusta, aquí está Jesús, soportando este gran dolor. Y en ese momento de dolor es que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito es una oración que se lanza, como ya lo dijimos, en medio del dolor desgarrador. Es una oración que se lanza en medio de un sentimiento de abandono y desolación, de una crisis de fe. Pues si bien esta oración invoca a Dios, si bien Jesús dice: Dios mío, cuando afirma: ¿por qué me has abandonado? O cuando más bien se pregunta, está diciendo: ¿qué sucede? Esto no lo esperaba. Hay una crisis de fe. Como dijera un exégeta, un estudioso de la Sagrada Escritura, Tlok Tassá, Jesús está al filo de la navaja. Su fe está al límite. No es fácil, no es sencillo, después de lo que está sucediendo, seguir perseverando. Jesús está en una lucha. De otra parte, esta oración revela el rostro muy humano de Jesús, el rostro de un hombre débil, de un hombre que ante Dios y ante la situación que lo abruma y que lo aqueja, se siente impotente. Esta oración es también el producto de una mala racha, como seguramente muchos de nosotros algunas veces la hemos tenido. Es el producto de un mundo que se pone en contra de Jesús, como de repente tú alguna vez has afirmado que tienes al mundo en tu contra. Es el producto de sentir, de percibir que todo sale mal. Y he ahí que en ese momento Jesús exclama: ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, vale la pena decir que esta oración de Jesús retoma un salmo, el Salmo 22. Y en la tradición judía, cuando alguien enuncia, aun cuando fuera los primeros versos de un salmo, está también teniendo muy presente en su mente, en su corazón, todo el salmo. Y el salmista, al final, en el Salmo 22, afirmará que Dios le ha respondido. Y Dios responde al clamor de Jesús. Dios no lo va a dejar solo. A pesar de la dificultad, a pesar del sentimiento, del dolor, al final Jesús mismo experimentará en su vida, más allá de la muerte, que hay un Dios que lo levanta, que lo resucita. Hoy, esta oración de Jesús, estas palabras dolorosas, me hacen recordar, mis queridos hermanos, muchos casos propios y ajenos, casos que hay veces me llegan al despacho parroquial. Recientemente, una mujer, una madre de familia, que fue abandonada por su esposo, que quedó sola con sus hijos. Una madre que, en vista de la necesidad de sus hijos, buscaba trabajo, buscaba una plaza laboral, y a pesar de sus títulos, todas las puertas se le cerraron. De otra parte, sus hijos mayores comenzaron, en medio del desconsuelo de ver la crisis económica y familiar, a exigirle de todo a esta mujer. Su hermana la comenzó a regañar, y ella, que venía buscando ayuda,
de algunas personas que se decían piadosas o religiosas le dieron la espalda. Recuerdo ahora a esa mujer y pienso cómo también ella pudo decir en un momento dado: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me respondes? Pero como les digo, así como lo afirma el Salmo 22, Dios al final responde, se deja oír, da señales. Para terminar esta breve reflexión, quisiera simplemente citar un caso propio, una breve anécdota. Hace unos años atrás, sentí yo también que el mundo se puso en mi contra, como Jesús lo tenía en la cruz. Hace unos años atrás, quienes se decían mis hermanos y amigos, me defraudaron, no respetaron algunos acuerdos que habíamos hecho. Ello exigió que yo tuviera que cancelar cantidad de proyectos, que yo tuviera que partir de un lugar donde estaba haciendo una misión que fructificaba paulatinamente. Eso exigió que yo tuviera que cortar con muchas cosas. En ese tiempo estaba viviendo un año difícil, lejos de mi familia. Ahora sentía que los amigos me daban la espalda, que tenía que cancelar, cortar con muchos proyectos, en fin. Y me tocó irme a una misión distinta, una misión un tanto pesada, en un lugar de conflicto armado. Y en medio de toda esta situación, yo me sentía ya un poco solo, yo me sentía abandonado. Llegaba por esos días la Navidad, y mientras que muchos iban a descansar y se reunían con sus familias, yo tenía que trabajar después de todo el peso y la carga moral que llevaba de un año muy difícil. Recuerdo que llegada la Navidad, la mañana del 25 de diciembre, unas religiosas me pedían presidiera para ellas la Eucaristía de Navidad. Y me lo pedían en cuanto ellas también se habían quedado solas, sin capellán, sin quien las asistiera. Y yo acudí a ese lugar pensando en mi situación, pensando en que en medio de tantos hermanos de comunidad, de tantos amigos, me había quedado solo haciendo misión, que había sido un año muy difícil y cuánto anhelaba estar con mi familia. En ese momento, cuando consagré el pan y el vino, cuando consagré para que se diera este milagro amoroso de la presencia de Cristo en su cuerpo y en su sangre, yo me estaba desgarrando por dentro moralmente y solo atiné a decir: Señor, yo sé que estás aquí, que no estoy solo. Yo sé que en medio de mis problemas, en medio de la defraudación, de la traición, de la soledad, yo sé que estás aquí. Y algo sucedió que me deja ver que Dios responde, que Dios no es sordo y que aún en esos momentos difíciles hay un Dios que nos está tomando de la mano. Algo sucedió, algo inusitado, inaudito, nunca visto. Yo oraba silenciosamente de rodillas ante el altar, yo sé que estás aquí. Cuando me levanté para reanudar ya la celebración después de la consagración, de pronto estas religiosas irrumpieron en un canto e interrumpieron la celebración. Y estas religiosas comenzaron a cantar un canto que decía: yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Y yo me decía, ¿qué es esto? Pareciera que ellas hubieran leído mi pensamiento. ¿Qué es esto? Y seguían cantando ellas como si nos hubiéramos olvidado la Eucaristía. Y ellas cantaban: mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Les digo, hermanos, con toda sinceridad, que yo nunca había escuchado este canto,
que de otra parte nunca me había pasado que de repente me interrumpieran la celebración. Pero el escuchar ese coro angelical de esas hermanas un tanto enfermas, un tanto ancianas, me hizo saber que no estaba solo y que en los momentos críticos Dios nos responde. La respuesta de Dios a esa oración dolorosa de Jesús es la resurrección. Hermanos, que aún en los momentos difíciles mantengamos viva la fe, que no nos olvidemos que a pesar de los problemas y aún a pesar de la muerte, Dios nos responde y nos responde con la resurrección. Nos invita a resurgir, a levantarnos y a sobreponernos ante toda dificultad. Que Dios nos ayude. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Queridos hermanas y hermanos, ¿qué quiso decir el Señor en la cruz cuando dijo, tengo sed? Quiso decir que Él era el Mesías. En ella se encuentra una antigua profecía del Salmo 21. Mi boca está reseca como una teja, mi lengua está pegado al paladar. Cuando el evangelista Juan nos cita esta palabra de Jesús en la cruz, no debemos entenderla solamente en un sentido material, sino también en un sentido espiritual. Nos podríamos preguntar, ¿qué nos has querido decir, Señor, cuando decías, tengo sed? Quizás que dejemos ya de correr por las aguas turbias del placer desordenado, del afán de poseer, de nuestra codicia, de nuestra fiebre tantas veces de poder. ¿De qué tienes sed, Señor? Tú no te has quejado de los dolores físicos, no te has quejado de los azotes que han lacerado tu cuerpo, no te has quejado de la corona de espinas, no te has quejado de los clavos que han traspasado tus huesos, no te has quejado de la lanza que ha atravesado tu costado. Te has quejado de que tienes sed. Tú que eres el Señor del agua, que dijiste a la samaritana, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua a él, agua que surja como un manantial hasta que salte a la vida eterna. Tú que un día saliendo del templo dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré de beber. ¿De qué tienes sed, Señor? ¿Tienes sed? Quizás nos querías decir de que tienes sed de amor, tienes sed de misericordia, tienes sed de perdón, tienes sed de justicia, tienes sed de paz. Tú que un día dijiste, mi alimento y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros te damos de beber. Sexta palabra. Todo está cumplido.
Todo está consumado, todo está cumplido. Las palabras de Jesús en la cruz son de una gran lucidez. Recogen, de alguna manera, su experiencia vital, los resultados de su misión. Son como su testamento, sus últimas voluntades. En esta palabra Jesús nos habla de su estado anímico, en esta hora final de su sentir y de su pensar. Es una oración muy breve, pero llena de sentido. He cumplido con mi misión, hice lo que tenía que hacer, estoy satisfecho con lo que he experimentado y vivido, porque no he sido yo el que ha llevado mi vida, sino la he llevado a cabo siempre haciendo la voluntad de mi Padre. Mi vida ha estado marcada por esa búsqueda constante del querer del Padre para mí. Jesús ha vivido, ha trabajado, se ha dedicado a buscar y a hallar la voluntad de Dios para luego realizarla con todo su ser, con toda su alma. La búsqueda de esa voluntad pasó por la oración del huerto, por Getsemaní. Jesús estuvo toda una noche pidiéndole a Dios que pasara de él esa situación tan difícil, que dejara que el cáliz, que la cruz no cayera sobre su vida. Y por eso fue una oración repetida: Padre, si quieres que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres. Y en ese momento permaneció solo. Los discípulos se durmieron, los discípulos se despistaron, no se daban cuenta de que realmente estaba viviendo un momento tan difícil, tan duro en su vida. Luego Jesús tiene que asumir solo esa voluntad de Dios, esa aceptación de la cruz. Los discípulos no le entienden, no comprenden que su ser Mesías, su ser el Salvador, pase precisamente por algo tan duro, tan difícil, tan terrible para un ser humano. La vida de Jesús entonces estuvo marcada por una relación íntima, filial con el Padre, marcada por el deseo de cumplir su voluntad. Y él mismo dijo que para él la voluntad de Dios era como su alimento. Tengo otro alimento. Ese alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Así les dijo a los discípulos cuando hablaba con la samaritana en el pozo de Siquén. Indicador de ello es que cuando cumple 12 años, todavía era un niño, les dice a sus padres: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Esta primera palabra de Jesús, que aparece en el Evangelio de Lucas, es indicativa de todo lo que Jesús va a hacer en su vida. La voluntad, las cosas del Padre y la incomprensión de los que viven con Él. Ni sus padres le comprendieron. Nadie comprendió esa voluntad de Jesús de ir hasta el final. Ni las autoridades religiosas, ni sus discípulos, ni nadie va a saber, nadie va a querer entender esa manera de vivir de Jesús. El deseo de vivir y estar y sentir la voluntad de su Padre va a acompañarlo siempre. Su gran tensión será entre estos dos polos: ser un Mesías al estilo que esperaban sus contemporáneos, un Mesías glorioso, triunfador, exitoso, que domine de mar a mar, del río Éufrates al último rincón del mundo, que sus enemigos que habitan en el desierto sean humillados ante él, que todos los reyes se arrodillen ante él, que todas las naciones se sirvan. Eso es lo que dice el Salmo 72, uno de los salmos mesiánicos. Y el otro modo de entender el mesianismo es el que nos presenta Isaías, el profeta Isaías, el siervo de Yahvé.
lo vimos como una persona sin apariencia, varón de dolores, llevó nuestros males, nuestras heridas, las llevó Él fue maltratado, fue tenido como un malhechor. Ese es el otro tipo de Mesías que Jesús encuentra en la Biblia. Y Jesús, porque Dios le pide, va a identificarse con este Mesías del profeta Isaías en el capítulo 53 del profeta Isaías. Vean ustedes, lean ese capítulo y se darán cuenta cómo hay como una especie de retrato de Jesús. Todo está cumplido. Ha cumplido ese deseo de Dios de identificarse con los pequeños, con los humildes, con los que sufren, con los condenados de este mundo. Jesús acepta la cruz no porque Él sea un sádico, no porque quiera morir en cruz, sino porque los poderosos, los que tenían los hilos del poder, los que tenían los hilos de la religión, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todos ellos no quieren aceptar que un Mesías, el Mesías que ellos esperaban, fuera a acabar de esa manera tan triste, de esa manera tan dolorosa, de esa manera tan devastadora. Y es por eso que Jesús tiene que aceptar y tiene que recibir, podríamos decir, esa última voluntad de Dios, y por eso nos dice, todo está cumplido. La cruz fue y seguirá siendo piedra de escándalo para muchos. Ya Pablo, al hablar de Cristo en la cruz, afirma con fuerza que es un escándalo para los judíos. Ciertamente no podía ser de otra manera. Su concepción de Dios no permitía ni siquiera imaginarse que Dios pudiera tomar nuestra naturaleza, que Dios se encarne, y mucho menos que se encarne en un paria, en un don nadie, en un pobre de familia sin linaje, desconocida, sin plata. Y lo más escandaloso es que, pretendiendo ser hijo de Dios, haya acabado colgado de un madero, en una cruz. Es el peor castigo que podía recibir un hombre que no pertenecía al imperio, dado que la cruz no se le podía imponer a un ciudadano romano. Un Dios con las características de Jesús no podían aceptar los judíos. Les resultaba escandaloso por demás, algo inconcebible. Y para los griegos, para nosotros, también los pensantes, los filósofos, los sabios, la cruz es una insensatez, una estupidez. ¿Cómo va Dios a encarnarse y morir en un patíbulo? ¿Cómo un muerto va a resucitar? ¿Cómo va a recobrar la vida después de la cruz? Los griegos, cuando escucharon a Pablo en el Areópago, le dejaron con la palabra en la boca y le dijeron, bueno, ya en otro momento hablarás con nosotros, en otro momento te escucharemos, porque les parecía algo insensato, algo ilógico, algo sin sentido. Entonces, continúa Pablo, la cruz para nosotros, para los creyentes, es la sabiduría de Dios. La cruz, y a través de ella aprendemos algo que es tan importante en la vida humana. Aprendemos que a través del dolor, que a través del sufrimiento podemos salvar, que el sufrimiento es evangelizador, que el sufrimiento transforma, tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor en esta Semana Santa que, escuchando las palabras de Jesús en la cruz, podamos caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de entender el sufrimiento, de entender el dolor humano y hacer que ese sufrimiento y ese dolor humano sea evangelizado y a través de él podamos evangelizar, porque Jesús
escogió, no de una manera voluntaria, podríamos decir, pero se vio obligado a aceptar esa voluntad de Dios, nos dice la carta a los Hebreos, con gritos y con lágrimas, porque era precisamente ese el camino de la humanidad. El dolor siempre ha estado presente en la humanidad y siempre va a seguir estándolo. Y entonces lo que nos enseña Jesús en esta palabra es que necesitamos cumplir la voluntad de Dios. Todo está consumado, todo está cumplido, y ese cumplimiento se dará en la medida en que sepamos acoger la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad de Dios va acompañada de la cruz, cuando esa voluntad de Dios va acompañada del sufrimiento, cuando esa voluntad de Dios va acompañada de algo que creemos que es inhumano, de algo que creemos que no es propio de Dios, pero que sin embargo Dios hace suyo para salvar, para liberarnos, para darnos ese mensaje que vino Jesús a traernos, un mensaje de vida y de salvación que pasa precisamente por el camino de la cruz. Le pedimos entonces a Dios en esta Semana Santa, le pedimos a Dios en este tiempo de escuchar su palabra, que acojamos ese querer de Dios, esa voluntad de Dios, sabiendo que muchas veces va a pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos acompañando a nuestro Señor Jesús en los últimos momentos de su vida terrena. Estamos contemplando a este Jesús que ha sido levantado en lo alto, así como Moisés levantó la serpiente en lo alto, cuando los israelitas estaban en el desierto, para que todos aquellos que viendo la serpiente creyeran que Dios tiene poder para curarles de sus enfermedades y de sus pecados. También el Hijo de Dios ha sido levantado en lo alto para que todos nosotros podamos levantar nuestros ojos hacia Él y, contemplando el amor de un Dios que se entrega por nosotros, podamos creer en este amor, acogernos a su perdón y quedar también nosotros curados de nuestros pecados, perdonados por Dios nuestro Padre, y al mismo tiempo podamos experimentar, recibir en lo profundo de nuestro ser la vida divina. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es el grito de un hombre desesperado, no es la sensación de un fracaso, es la confianza con la que Jesús se dirige a su Padre, es la confianza con la que Él se abandona totalmente en los brazos de su papá, su papito, como lo llamaba cuando rezaba, Abba, papá, papito. También nosotros, en este Viernes Santo, estamos llamados a contemplar la cruz de Cristo y a través de la cruz de Cristo contemplar nuestra propia cruz. La cruz que nos acompaña cada día en nuestra vida cotidiana. Este sufrimiento que de alguna manera nos marca las jornadas. Y también, junto con Jesús, estamos llamados a hacer esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, estamos también nosotros llamados a entrar con Jesús en este misterio pascual de muerte y resurrección. Estamos
invitados por el mismo Dios a vivir abandonados en sus manos, en sus brazos de Padre. Nuestro querido Papa Benedicto XVI ha convocado al Año de la Fe con motivo de la clausura del Concilio Vaticano II, cuyos 50 años se cumplen justamente el 8 de diciembre de este año. Y uno se puede preguntar por qué el Papa nos ha invitado a celebrar un Año de la Fe. Y justamente la respuesta la encontramos en unas palabras que su predecesor, el Papa Juan Pablo II, cuando era aún cardenal, antes de ser elegido en el pontificado romano, escribió al empezar un libro sobre el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II nos decía ya entonces que lo central del Concilio Vaticano II, lo central de la vida del cristiano, es justamente la vivencia de la fe. Por eso el Papa Benedicto XVI nos ha convocado a un año de la fe. Contemplar a Jesús crucificado, escuchar estas palabras que salen de los labios del Hijo de Dios, al mismo tiempo significa para nosotros una llamada a hacer el acto de fe. El acto de fe en este hombre que sabemos que no es un hombre cualquiera, sino que es un hombre que a su misma vez es Dios. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Es una parte del símbolo de la fe que resume el contenido más profundo de la realidad de quién es este Jesús de Nazaret que hoy día está agonizando en el Gólgota. Queridos hermanos y hermanas, que en este Viernes Santo, en el que el mundo se cubre de las tinieblas ante la muerte de nuestro Dios, en este Viernes Santo, en que con las mujeres también nos brotan a nosotros las lágrimas al contemplar la injusticia que se está haciendo contra el mismo Dios que ha venido a salvarnos, en este Viernes Santo en que se desgarrará el velo del templo y quedará puesta de manifiesto la esencia de Dios que es amor, que en este Viernes Santo podamos todos hacer el acto de fe, que en este Viernes Santo podamos todos reconocernos ante Dios y ante los hermanos realmente pecadores. Es cierto que somos pecadores y que podamos experimentar en lo profundo de nuestro corazón que nosotros tenemos una responsabilidad en la muerte de Jesús, que han sido nuestros pecados los que lo han llevado a la cruz, que han sido nuestras llagas las que Él ha cargado sobre sí, como decía ya, lo anunciaba el profeta Isaías, por sus llagas nosotros hemos sido curados. Él, como un corderito, manso, sin abrir la boca, sin defenderse, se ha entregado a la muerte. Que nosotros podamos acoger con María el cuerpo ya muerto de Jesús, pero que junto con la Virgen María podamos también esperar con la certeza de que Dios Padre no abandonará a su Hijo en el sepulcro, podamos esperar también nosotros la resurrección. Que el Señor nos conceda acogernos al perdón misericordioso de Dios. Que el Señor nos conceda unirnos a este sacrificio de Jesús en la cruz. Y que sabiéndonos amados y perdonados por Dios, también nosotros podamos amar y perdonar
a todos nuestros semejantes. Y que al experimentar la resurrección de Jesús, es decir, el desenlace de este sacrificio redentor, podamos nosotros también abrirnos a la gracia de Dios. Podamos nosotros, como nos ha invitado el Papa Benedicto XVI en el mensaje de esta Cuaresma, podamos nosotros también abrirnos, dejar que esta gracia nos abra y nos empuje a pensar en los demás. Jesús se ha sacrificado por nosotros. También nosotros estamos llamados a sacrificarnos por los hermanos. El amor a Dios se concretiza en el amor al prójimo, en las obras de misericordia para con los demás. Que también nosotros, como nos ha dicho el Papa en el mensaje de este año, nos podamos sentir guardianes, custodios de todos los que nos rodean. Que podamos nosotros vivir en el servicio, en el amor desinteresado a los demás, y de esta manera dar testimonio de que verdaderamente Jesús ha resucitado. En pocas palabras, encomendémonos también nosotros a Dios nuestro Padre. Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. En tus manos encomendamos el espíritu de cada uno de nosotros y encomendamos también a nuestras familias. Encomendamos a nuestros hogares, encomendamos a nuestros niños, encomendamos a nuestros jóvenes, encomendamos a todas nuestras comunidades parroquiales, religiosas, de movimientos, a las diversas realidades eclesiales, y en tus manos, Padre, encomendamos a nuestro Perú y a nuestra querida. Amén.